Bienvenidos a Café de Innovación, el lugar donde las ideas se encuentran con el futuro. Durante esta hora exploraremos las últimas tendencias y conectaremos con líderes creativos que están transformando el mundo. Pero la innovación no se queda aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, suscríbete en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos creciendo mediante la innovación. Café de Innovación, donde las ideas toman vuelo. Únete a nosotros para descubrir, crear y transformar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este Café de Innovación. Hoy nos acompaña Elena Estavillo. Ella es fundadora y directora general del Centro I, que es un es un think tank donde se genera mucho conocimiento, se genera mucha discusión, se generan muchas sugerencias de políticas públicas, estudios. Bueno, ya ahorita Elena nos va a contar. Yo la verdad es que cada vez que veo los estudios me deleito de verlos, y cada vez que platico con Elena, bueno, me falta tiempo para poder aprender todo este conocimiento que ella tiene. Y bueno, nada más antes de arrancar con Elena, la próxima semana tenemos el café con Caro Mora. Ella nos va a platicar de la parte de innovación que tiene que ver con el humano. Es un programa bien interesante, y el día 11 de septiembre va a estar con nosotros Belén Suárez desde España, platicándonos acerca de el blockchain y cómo podemos usar blockchain para poder desarrollar mejor lo que estamos haciendo. Y pues ahora sí, Elena, bienvenida, me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Ricardo, pues encantada de estar contigo en tu programa y con todas las personas que nos están escuchando. Excelente, Elena, muchas gracias. Y pues bueno, antes de arrancar con el programa y que nos cuentes de Centro y de todo esto, cuéntanos un poquito cómo es que llegas tú a todo esto de innovación, cómo es que llegas tú a todo esto de inteligencia artificial, cómo es que llegas a interesarte y a desarrollarte en este tema. Ay, pues mira, yo creo que de una manera muy parecida como surge la tecnología, ¿no? Por evolución, por aprendizaje, ¿no? Mucha apertura a conocer temas nuevos y además también aprovechando, ¿no? La experiencia, el conocimiento previo. Yo soy economista. Y desde hace muchísimos años me empecé a ir mi carrera por temas de competencia en los mercados. Por ese camino me fui interesando cada vez más en las industrias tecnológicas, en las industrias de red, que son súper interesantes. Y luego, pues entonces, también como economista y viendo todos los impactos sociales, fui apreciando cada vez más y con mayor interés el impacto que tiene la tecnología y en particular las tecnologías digitales en la vida de las personas. Por ese camino pues fui encaminando mi carrera hacia los temas de políticas públicas, de regulación. Fui comisionada en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entonces todavía más encaminada a estos temas en las áreas de telecomunicaciones, de medios de comunicación electrónicos, y también me quedaba muy claro pues esta evolución tecnológica, de hecho esta evolución que nos hace estar cambiando el lenguaje todo el tiempo y de llamarle de nuevas formas a los servicios, a las redes, ¿no? De ahí a Internet,
a inteligencia artificial y viendo todo esto como parte de un ecosistema tecnológico que tiene muchísimos impactos en la vida de las personas, ¿no? Y cada vez más enfocada en inteligencia artificial porque está invadiendo, digo, no lo digo de una manera negativa, sino que cada vez vive más, ¿no? En nuestros medios, en la manera en la que nos comunicamos, cómo aprendemos lo que leemos, lo que vemos, cómo trabajamos y todo esto nos puede facilitar la vida, ¿no? Y muchísimo, pero también impacta pues, en derechos humanos, en nuestro acceso a oportunidades, ¿no? A cómo nos estudian los demás también. Y bueno, digamos, este camino fue el que me fue llevando cada vez más a esta confluencia de las tecnologías, de la inteligencia artificial, el Internet, con sus impactos sociales, con la ética y con los derechos humanos. Oye, fíjate, me parece súper interesante. Yo no conocía tu camino hacia este lado, ¿no? Lo del IFETEL sí lo conocía, pero nunca había ligado a la parte económica y quiero que reflexionen un poquito lo interesante que es a partir de un economista que ves cosas que, bueno, probablemente nada tenga que ver con tecnología, ves esquemas sociales, ves indicadores macro, indicadores micro, ves desarrollo, o sea, ves muchas cosas y me llama muchísimo la atención que hayas puesto el ojo en la parte tecnológica y cómo impacta hacia todos lados y te seguiste por ese camino. Y la verdad es que, Elena, algo que yo he comentado muchas veces, todas las tecnologías en primera se hacen para sustituir alguna actividad del hombre, ¿no? Porque ahorita están cargándole la mano a inteligencia artificial que va a erosionar empleos y un montón de cosas. Siempre cualquier tecnología desplaza labores de algún humano, siempre, si no, ¿para qué lo haces? O sea, no va a ser un carro para ir más lento que el humano, haz un carro para ir más rápido, haz un avión para desplazarte más rápido, etcétera, ¿no? Pero fíjate cómo este impacto, cualquier tecnología, la primera revolución industrial, la máquina de vapor, la electricidad, cambiaron completamente el mundo. Sin embargo, la electricidad probablemente se tardó 60 o 70 años y nos fue dando tiempo en 2 o en 3 generaciones de asimilar el cambio, ¿no? De asimilarlo. Entonces, poquito a poco, como la rana hervida, ¿no? Poquito a poco, fuimos, nos sentimos, pasamos, subimos y de repente ya todo es electricidad. Y de repente, si algún día, como comúnmente decimos, se va la luz en tu casa, no, te cruzas de brazos, ya no sabes ni qué hacer. No, y si se llega a ir por 2, 3 días, bueno, olvídate, o sea, puede ser una catástrofe, te vas a ver quién te da asilo en alguna otra casa porque literal creemos que ya no podemos vivir sin electricidad. El Internet, bueno, las computadoras personales fueron un poco más rápido, Internet más rápido, la comunicación móvil más rápido, integración de tecnologías y llegamos a la inteligencia artificial, que es una caja negra, pero de entendimiento, Elena, no de funcionamiento, porque la realidad es que los que sí le saben pueden explicar perfectamente bien qué pasa, aunque te puede ser que te tardes 10 veces más en explicar qué pasa que en hacerlo. Entonces, por eso todo el mundo le da la vuelta a la explicabilidad. Pero entonces de repente me ha tocado escuchar, y seguramente a ti más, los cuates que ya le dan categoría de raza. Dicen, bueno, es que la inteligencia artificial ya es una raza. Otros que le dan categoría de Dios, otros que prácticamente dicen, no, es que ya en todos los aspectos ya nos sustituyó, ya es nuestro médico, nuestro psicólogo, nuestro consultor. Es que la forma en la que piensa, le digo, espérense, la inteligencia artificial en primera ni es inteligencia ni es artificial. Y en segunda no piensa. O sea, no piensa. Exacto. O sea, no piensa, espérense, o sea, que haga cálculos muy rápidos, basados en estadística y probabilidad, y que infiera algo y te lo conteste, eso no es pensar. También Excel te suma celdas y te da una respuesta, y no por eso piensa. Pero bueno, eso es como para tomarse, no un café, tendría que ser un tequila de innovación, porque es realmente pensamientos más allá de lo que probablemente como cultura, Elena, vayamos a entender. Oye, cuéntanos,
por qué nace Centro I y cuál es la motivación que tienes para esto? Fíjate que la motivación va por esto que te estaba platicando, este interés y preocupación para, para seguir involucrado en temas de política pública que impactan a las personas. Y me pareció que podía ser como un lugar muy adecuado, una entidad sin fines de lucro, neutral, independiente, para generar eh, información, conocimiento sobre estos fenómenos y también con base en ese conocimiento proponer vías, ¿no? Proponer vías, ya sea de políticas públicas, de acciones hasta personales, de educación, para guiar a las empresas de una adopción ética de las tecnologías. Y con esta inquietud, ¿no? De cómo seguir en este camino, fue que se fue conformando cada vez con más fuerza esta idea de generar un think tank, que es interesante porque además es una combinación, no es el interés puramente académico, ¿no? De generar conocimiento, sino que es un conocimiento con acción, ¿no? Cómo usar este conocimiento para transformar nuestra realidad. Y por eso también el nombre de Centro I para la sociedad del futuro, porque el día de hoy estamos creando futuro, ¿no? Y no dejar que simplemente nos suceda, porque nosotros mismos somos los responsables de construir el futuro que queremos, ya sea por acción o por inacción, porque también esas tomar decisiones, ¿no? De diferente manera, pero somos responsables de ese futuro. Y esta es la idea, desde dónde, cómo. También en el tema tecnológico se me hace muy importante tener la capacidad de convocar, porque necesitamos muchas cabezas, muchas perspectivas. Aquí no basta tener un conocimiento técnico, un conocimiento económico, sociológico o académico, sino que hay que convocar, porque son problemas muy complejos, ¿no? Que no podemos analizar nada más desde una perspectiva y necesitamos, no nada más por la formación y la experiencia de las personas, sino inclusive de los sectores, ¿no? Tener gente que entienda, que esté desde el lado de las empresas, desde el lado de las universidades, del sector público, y el sector público que también es muy variado, ¿no? Porque no es lo mismo ir con una autoridad local que tiene una preocupación específica a ir con un legislador, que también son perspectivas bien diferentes, y tener una institución de este tipo es como un diseño eh, muy, muy propicio, ¿no? Para tratar de tejer estas redes de comunicación y entonces pues tener mejores entendimientos de los fenómenos y que de veras nos ayuden a hacer propuestas que puedan tener, ¿no? Algo de éxito. También tendemos mucho a analizar lo que nos enfrentamos de una sola perspectiva, con un solo propósito en la cabeza y así nunca funciona, ¿no? Porque después salen las propuestas y esas propuestas nunca funcionan porque no se tomaron en cuenta X, Y, Z, porque no hablaste con nadie, porque no le preguntaste a nadie. Entonces, eso también es parte de por qué buscar este tipo de think tank. Oye, tocas dos puntos súper interesantes. El primero decías de múltiples perspectivas. Dicen por ahí que el que tiene un martillo, pues a todo le ve cada clavo, Claro. ¿no? Entonces, si tú le preguntas, yo participo igual que tú, participo en un montón de grupos relacionados con esto, y entonces, en el grupo que está cargado más de abogados, no, pues todo lo quieren prohibir, todo lo quieren legislar, todo lo quieren proteger y todo lo quieren que explique y que diga y que la inteligencia artificial. Te vas escuchas la discusión al grupo de los tecnólogos, dicen, no, que nos dejen libre, que podamos hacer, que haya financiamiento para poder hacer desarrollos, que haya, y entonces en cada grupo que vas platicando, cada quien pues va entendiendo las cosas como son, ¿no? Tuve la oportunidad en un evento que me invitaste por ahí de la presentación del estudio hace probablemente 3, 4 meses, ya no recuerdo,
de platicar con el senador Rolando Zapata, que es el presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado, y le decía, Rolando, es que a mí me parece que no es suficiente que nos juntemos tecnólogos, políticos y legisladores, abogados, a entender esto. Yo te sugeriría que metieras pues un futurólogo, un antropólogo, un sociólogo, un psicoanalista, un médico, un biólogo, porque eso se entiende en evolución, entienden, no tanto decir, es que va a evolucionar el programa biológicamente, no, van a poder entender qué tanta afectación biológica, psicológica, mentalmente, un neurólogo vamos a tener, y entonces proteger o tratar de legislar lo que es el caso de uso más que específicamente, o sea, legislar la movilidad en lugar de la bicicleta, porque cuando salga una bicicleta de 3 ruedas, esa legislación de la bicicleta de 2 ruedas ya no te sirvió. Ese es un punto súper interesante. Y el otro, cuéntanos un poquito, porque probablemente no todo el mundo ubique claramente el concepto de think tank. Sí, por supuesto. Usamos esta palabra porque la verdad es que no tenemos una palabra precisa en español para decirlo. A veces usamos también laboratorio de ideas, pero igualmente tienes que explicarlo, ¿no? Entonces es algo muy cercano a un centro de investigación, ¿no? Hacemos estudios, analizamos datos, vemos experiencia comparada, estamos analizando la investigación académica y científica de diferentes lugares, nos inspiramos en ella, organizamos foros de discusión con expertos y no necesariamente, no digo, expertos no tienen que ser en un sentido profesional, académico, sino que vivencias relevantes para los temas que estamos analizando. Y un think tank lo que pretende hacer es ser un centro de reflexión, ¿no? de reflexión sobre fenómenos importantes, ¿no? en la vida de las personas. Hay think tanks enfocados en democracia, ¿no? en historia, en política, en economía. Y nosotros somos un think tank enfocado en tecnologías digitales éticas. Entonces lo que hacemos es provocar esa reflexión, una reflexión educada, sí es importante, no es una discusión política y de opiniones, eso sí es, o sea, sí que sea basada en un conocimiento serio, reflexivo. Claro, nadie tiene, no, jamás las verdades absolutas. ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. Y está padrísimo, es un grupo de expertos donde ser experto no es ser el cerebro más inteligente del mundo en algo, es alguien que entiende un poco mejor algún tema, y entonces yo que entiendo un poquito mejor del tema A, contigo del tema B, del C, y entonces podemos platicar que salga algo más interesante, más rico, más nutrido, con diferencia de opiniones. Entonces, bueno, armonizas ahí, medio nos ponemos de acuerdo, generas un documento para que alguien que no es ni experto en A, ni en B, ni en C, ni en D, entienda con ese esquema. Y entonces eso, Elena, la verdad es que ayuda mucho porque, como te decía al principio, la realidad es que la mayoría de nosotros estamos perdidos. Entonces no entiendes ni qué es una cosa, ni cómo podría afectar. Digo, a mí me ha tocado platicar con algunas personas cuando digo, bueno, es que si esto no lo acomodas, ¿no? Pensando en acomodar, que podría ser legislar, prohibir, lo que sea. O sea, si no lo acomodas, podría pasar esto, y les pongo 3, 4 ejemplos. Me dicen, eso en la vida lo van a poder hacer. Digo, no, es que eso ya se puede hacer, ¿no? Reconocimiento facial y que sepan por dónde vas caminando y quién eres y a dónde entras, dónde sales. Dicen, eso es imposible, ¿no? O sea, eso ya se puede hacer. Que a lo mejor no te estén diciendo que lo hacen, es diferente. No, así pero eso ya lo hacen y es relativamente fácil. O sea, ni siquiera es una cámara de vigilancia extraordinariamente avanzada. Entonces, muchas cosas que podrían ser, y aquí el gran reto, me parece, Elena, es
¿qué, qué sugerimos a quien caiga, al legislador, al municipio, estado, federación, Unión Europea? O sea, ¿qué sugerimos de tal forma que sea algo que no frene la innovación, pero que tampoco vaya a tergiversar o atropellar los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Y ese es un reto bien grande porque, como comentábamos al principio, mucho de esto no lo entendemos todavía. Y cuando medio estamos entendiendo la versión 1, ya va en la 7, y cuando medio tratas de entender la 7, ya va en la 38. Entonces, hay cosas pues que no tienes que entender, o sea, a lo mejor es asimilarlas y ver el impacto más que las tripas de lo que está haciendo. Y a mí me parece, Elena, que los estudios que ustedes hacen son maravillosos para tener este entendimiento y esta claridad de lo que es y de lo que no es. Cuéntanos un poquito más de esto. Sí, y además muchas gracias por lo que nos dices de nuestro trabajo, ¿no? Me da mucho gusto. Es que nosotros tenemos como que varias características que siempre tratamos de aplicar en lo que hacemos. Uno es un enfoque sistémico y creo que esto es fundamental. Ya se empieza a oír cada vez más, ¿no? Ya aparece en la conversación este término, pero la verdad es que todavía no se entiende bien. Y es entender la complejidad, sobre todo los fenómenos sociales, los fenómenos tecnológicos y estos tecnosociales, ¿no? Porque los efectos son múltiples, no son lineales, ¿no? A veces si quisiéramos que todo en la vida funcionara de una manera lineal, porque entonces dices, bueno, yo meto 2 piedritas y salen 3 piedritas y siempre va a seguir funcionando así toda la vida, pero la realidad no funciona así, la realidad es muy complicada, ¿no? Y a veces metes 2 piedritas por aquí y luego no salió nada, o salieron 4, pero dentro de 5 días. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos elementos alrededor que hay que contemplar también, ¿no? Y siempre tenemos este enfoque sistémico y que te hace que el análisis sí es un poco más difícil, claro, porque tienes que entender muchos elementos para decir, por ejemplo, a ver, esta tecnología, la inteligencia artificial, ¿va a ser benéfica o nos va a afectar? Bueno, es que puede ser todo, depende de cómo la aplicamos. Y ahí está lo sistémico también, ¿no? En que la usamos, bajo qué principios, bajo qué criterios, en qué tipo de condiciones, porque el mismo sistema de inteligencia artificial va a tener un resultado aplicado para una función en un país con un conjunto de personas en ciertas condiciones y va a tener otro efecto totalmente diferente si lo aplicas en otro momento, en otro país, bajo otras circunstancias. Y por eso tenemos que tener un análisis un poco más completo y entender cómo se relacionan todos estos factores. ¿No? Si vas a un país donde hay un menor nivel de escolaridad, donde hay menos recursos, donde el Internet es malo, donde no todas las personas tienen acceso. En México, por ejemplo, que no saber inglés, que también se vuelve un elemento importante en esta ecuación. Ahora que nos damos cuenta que pues también los sistemas de inteligencia artificial muchas veces entrenados con contenidos que de origen vienen en inglés de culturas de otros países con otras realidades, pues nos van a dar en ciertas circunstancias, no nos van a ser tan útiles, ¿no? En México, no para todo, hay cosas que en donde no importa, ¿no? Porque son ciertas funciones, ciertas aplicaciones, pero hay otras donde sí importa. Y nuestro enfoque siempre es sistémico. Eso requiere que hagamos siempre equipos amplios para los estudios que hacemos, para tener consultas, ¿no? con diferentes perspectivas, que es lo que te decía, ¿no? Porque si no, pues todo lo que
hagamos, todo lo que haga yo va a tener un enfoque económico y pues la economía no te da para tanto, es importante, pero no es la única perspectiva relevante. Entonces, ese es uno de los enfoques que tenemos y sabes que también aceptamos que hemos entrado a una normalidad de la incertidumbre. Entonces, lo que hacemos, tenemos que entender que lo tenemos que hacer bajo incertidumbre. Entonces, ¿cómo planear? ¿No? ¿Cómo sí prepararnos para el futuro, entendiendo que hay información que no vamos a tener, ¿no? Y que cuando tengamos la que nos hace falta hoy, entonces va a surgir otra, pero no la vamos a tener en ese momento tampoco. Entonces, todas nuestras acciones tienen que estar preparadas para la incertidumbre. Eso entra en mucho conflicto, por ejemplo, con la cultura jurídica, porque dices, bueno, ¿qué reglas vamos a poner si no sabemos qué va a pasar? No, es que ese es el reto de innovación en la regulación, en la gobernanza, qué reglas poner que nos sirvan, que nos sigan sirviendo, aunque la tecnología evolucione. Entonces, ese es el punto. Entonces, quiere decir que ni te preocupes de que te expliquen 30 veces cómo funciona hoy la tecnología. Tienes que tener reglas que te funcionen para la tecnología de hoy, la de mañana y la de pasado mañana, que no vas a saber cómo va a funcionar. Y esto también es bien importante. Y lo otro es que tiene que ver con esta incertidumbre, pues que tiene que ir aparejada con esquemas que nos permitan aprender continuamente. ¿Cómo creamos sistemas en donde estemos abiertos al aprendizaje, a un error educado, ¿no? Nos vamos a estar equivocando porque estamos aprendiendo en el camino, pero ahí lo importante es cómo ir detectando ese error y corrigiendo rápidamente. Y eso nos tiene que hacer reflexionar también sobre las reglas que seguimos, sobre las políticas públicas, las estrategias industriales de las empresas, en las universidades también. ¿Cómo prepararnos para el futuro? Mira, yo ahorita que digo universidades, ¿cómo le decimos a una universidad que no puede planear las carreras que necesitan para dentro de 10 años o 20 años? No lo sabemos. Ese es el punto. No lo sabemos ni lo vamos a saber. Entonces, ¿cómo prepararnos bajo qué habilidades, qué sistemas de educación tenemos que generar? Porque no los tenemos ahorita, salvo experiencias muy específicas y muy poco comunes. Sistemas tan abiertos que te permitan ir modulando, ¿no? Y reaccionando a esta transformación continua. Y entonces que te enfoques en habilidades flexibles, abiertas, que sí te vayan a servir para un futuro que todavía no conocemos muy bien cuál va a ser. Oye, fíjate, déjame retomar 3 puntos. Cuando tú hablas de un enfoque sistémico, si entiendes profundamente el concepto de sistémico, pues también entenderás que hay una capa superior, una más abajo, otra, y a lo mejor para que un sistema funcione, las capas de abajo pueden cambiar constantemente, pero la capa de arriba no cambia, por ejemplo, ¿no? Y me voy a un ejemplo que yo no veo en qué momento podría llegar a cambiar en la vida, y es los 7 niveles del OSI de Internet, ¿no? Sí. Que a lo mejor, digo, o sea, es a lo mejor algo cuando se inventó Internet, dijeron, oye, pues tiene que tener 7 niveles, mire, el físico, el bla, 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 hasta el de aplicación. Oye, ¿qué va a llevar adentro? ¿Quién sabe? Oye, el físico, ¿qué es? Pues cualquier cosa que sea física, ahí cabe. Entonces ahí cabe el cable, el transistor, la fibra óptica, o sea, lo que sea físico, ahí va. Y entonces, el haber dicho físico en lugar de haber puesto cable, me dio la entrada a que cualquier cosa que pueda caber ahí cabe. Y hasta la fecha, Elena, tú conoces mejor que yo los 7 niveles del OSI, sigue jalando, yo no veo en qué momento pudiera cambiar. Ese es un punto que tendríamos que abstraernos para conceptualizar y ver el sistema desde arriba
y tratar de encontrar las capas más altas. Lo otro, lo que dices de la parte de los errores, yo en los cursos que doy de inteligencia artificial, les digo, a ver, hay un mantra que tienen que empezarse a repetir y es, me quiero equivocar para aprender. Me quiero equivocar para aprender, porque aparte de nuestras culturas, a diferencia de otras, está muy mal visto el que te equivoques, está muy mal visto el fallar, está muy mal visto el fracasar, cuando en otras culturas es la vía de aprendizaje. No, hay incubadoras, por ejemplo en Israel, que tú llegas y dices, oye, aquí está mi proyecto, te dicen, ¿cuántos proyectos has echado a perder? No, ¿cómo crees? Ninguno. Pues regrésate cuando has echado a perder unos 3 o 4, ¿no? Para Claro. porque entonces ya aprendiste algo. Entonces, bueno, es esta parte de equivocar, sí, equivócate rápido. Oye, me voy a esperar hasta que sepa perfectamente bien, eso no se puede. No. O sea, hazlo ahorita. Y si me voy al otro extremo, hablabas de la parte social. Yo quiero que reflexionen en lo que seguimos platicando con ustedes, Elena y yo, de qué depende que ustedes se enojen, estén tristes o estén contentos. Y nada más, pero sean muy inclusivos. ¿De qué depende? De si comieron o no comieron, de si salió el sol o no, de si llovió, de si hay tráfico, de si te tocó tomar el café aquí estacionado porque no llegué a donde iba por el tráfico, y se van a dar cuenta que somos un entramado extraordinariamente complejo de razones por las que puedes tener un estado de ánimo. Y si eso, Elena, nos los llevamos a conductas, o sea, olvídate, o sea, antes logramos vivir, somos extraordinariamente complejos y al mismo tiempo somos bien simples, porque siempre somos iguales. Los mismos problemas, confusiones mentales, las mismas carencias las tenemos ahorita. Si tú lees un libro de hace 2000 años de Sócrates o Aristóteles, hablaban de lo mismo, hace 3000 años con Confucio, hablaban de lo mismo. Como humanos no hemos cambiado, seguimos teniendo el ego, seguimos teniendo la envidia, seguimos teniendo, bueno, cualquier cantidad de cosas. Entonces, aquí el tema es que las herramientas de inteligencia artificial empiezan a traslaparse con ese impacto social que tienes, lo cual hace muy complejo, por un lado, entenderlas y por otro lado, el tratar de recomendar qué hacemos con eso, las dejamos, no las dejamos, sugerimos, pues dejamos a ver qué pasa y creo que eso es un punto bien importante y aquí está relacionado con la parte de ética, de integridad, que es mucho de lo que tú manejas en el centro. Entonces, pues bueno, creo que por ahí está la línea y por ahí es lo que hay que seguir trabajando. Elena, cuéntanos un poquito más de esto. Sí, por supuesto. Este tema me parece de los más importantes que hemos enfrentado en los últimos años. Y por muchas razones, y la verdad que muchas de ellas comerciales, ¿no? Intereses económicos. Se ha fortalecido mucho esta narrativa de que no hay que regular, no hay que ni tocar, ¿no? A las tecnológicas y a la inteligencia artificial, porque entonces vamos a afectar a la innovación. Y ahí es una narrativa muy instalada, pero sin bases. ¿Sí? Tenemos muchísimas industrias, es muy fácil ver, el contrafactual lo tenemos alrededor de nosotros. La industria farmacéutica está sumamente normada y hay innovación porque se preservan los incentivos, porque hay una necesidad real para la innovación farmacéutica y está muy regulada, ¿no? Y no es fácil desarrollar un nuevo medicamento y sacarlo al mercado. Hay que pasar por muchas fases, hay que probar su inocuidad, sus efectos, hay normas, hay autoridades que lo vigilan. Y eso no nos hace ningún ruido, ¿no? Y no decimos, oigan, quítenle las manos a la industria farmacéutica porque se acabó la innovación. No, claro que no. Y en el transporte aéreo, no nos gustaría que no haya autoridades que estén vigilando que la tripulación esté bien preparada, que esté capacitada, que le den mantenimiento a las aeronaves, ¿no? Que haya personal muy atento en el control aéreo. Hay necesidades muy claras para hacer eso.
y eso no, no va en contra del desarrollo del transporte aéreo ni de la innovación en el equipo, ¿no? Y es lo mismo con la inteligencia artificial. Es una tecnología fabulosa, ¿no? Y ahí nadie la quiere detener. Yo creo que, no nada más fabulosa, yo creo que verdaderamente estamos en una revolución que además para mí queda corta la palabra industrial. Es una revolución tecnosocial, el impacto que va a tener la tecnología en la sociedad va junto y va a cambiar muchísimo de la forma en la que hemos vivido hasta ahora. Ahora, por esa misma razón, es importante que lo hagamos de una manera responsable. Y por eso es importante tener acuerdos sociales, ya sea leyes, normas, guías, criterios éticos, obligaciones de transparencia, de rendición de cuentas, eh, precisamente porque es una tecnología muy poderosa y porque puede tener muchos efectos secundarios por las numerosas aplicaciones que está teniendo. Vemos ahorita cómo se ha incrementado el uso de sistemas de inteligencia artificial para acompañamiento emocional, ¿no? Cada vez son más usados y pueden ser muy útiles. O sea, sin duda que ahí hay una necesidad, pero sí tenemos que asegurarnos de que ese acompañamiento ayude bien a las personas, que tenga digamos, mecanismos para detectar situaciones de riesgo y que haya ¿no? las reacciones adecuadas, ¿no? Que no se quede esto escondido, que se puedan alentar esas situaciones de riesgo. Y tampoco estigmatizarlo, no es que eso también sucede con los humanos, ¿no? Una persona puede buscar un apoyo emocional en otro humano, ya sea un amigo, un psicólogo, un maestro, y esa persona puede hacer las cosas muy mal y no dar el acompañamiento que se requiere, ¿no? Por supuesto. Pero esto es ya una creación humana, son servicios que están disponibles y tenemos que asegurarnos que funcionen bien. Hay otros que están incidiendo en oportunidades, ¿no? Sociales, económicas para las personas. Si hay sistemas de inteligencia artificial que se usan, por ejemplo, para calificar solicitudes de empleo, para ver a quién se le da una beca, para ver cómo se asignan beneficios sociales, ¿no? De diferentes países, que eso ya se hace en México, se hace en Latinoamérica, no estamos hablando de ciencia ficción, ¿no? Tenemos que asegurarnos que esos sistemas no discriminen, porque están diseñados para ayudar a las personas y no para marginar a quienes han estado marginados históricamente, ¿no? Y tenemos que usarlos bien. Y ahí está el interés de tener los mecanismos adecuados para asegurar que sí cumplan esa función. Y por eso es tan importante. Si los dejamos solos, bueno, sabemos, si esto no tuviera impactos sociales, si se tratara solamente, digamos, de una creación tecnológica que nadie quiso y bueno, y se fue a la basura y nadie lo quiso comprar y bueno, y después hacemos otra, bueno, ahí las consecuencias, pues claro, es una pérdida para quienes invirtieron en eso, ¿no? Y era su empresa y bueno, qué tristeza, pero no tienen un impacto social, ¿no? No van a afectar la vida de una persona. Y acá, entonces, bueno, pero aquí tenemos, es una tecnología que sí está impactando de maneras muy concretas la vida de las personas. Y ahí esa es la razón por la que tenemos que poner reglas. Claro, hay que ponerlas bien, no hay que ponerlas por ponerlas, hay que pensarlas muy bien. Ahí también hay una gran responsabilidad y que no sea tampoco, porque lo hemos visto, que de pronto es un tema que se pone de moda y todo el mundo quiere hacer su ley de inteligencia artificial en lo que sea, nada más para ponerle su nombre, y tampoco se trata de eso. Ahí también requerimos responsabilidad de ese lado, ¿no? Sí hay una necesidad clara, ¿no? Para tener una guía ética y de rendición de cuentas, hay que hacerlo bien.
¿Te gustaría hablar de vino con seguridad, disfrutarlo con conocimiento y convertirte en un verdadero experto? Soy Vino es un programa completo diseñado para transformar tu relación con el vino. Con nuestros ebooks y cursos online on demand, aprenderás desde la historia del vino hasta cómo catar, maridar y apreciar cada copa como un profesional. No importa si eres principiante o entusiasta, aquí tienes todo lo que necesitas para dar un gran paso. Y créeme, será un cambio positivo para tu vida. Haz clic en el link de la descripción y comienza hoy tu viaje en el mundo del vino. El conocimiento te está esperando. Sí, fíjate, déjame ahondar un poquito en el punto que dijiste de la discriminación, de los sesgos, y pongo el ejemplo de contratación de personal. La herramienta de inteligencia artificial es una aplicación que va a poder filtrar los currículums. Pero aquí el tema es, oye, es magia, los filtra, ¿no? O sea, los parámetros los parámetros para que esta herramienta, esta aplicación de inteligencia artificial, decida cuál pasa a la segunda vuelta y cuál no, alguien se los tiene que decir, no los puede inventar. Y a lo mejor aquí los muy tecnólogos me dicen, es que puede aprender sola. Sí, puede aprender sola. ¿A partir de qué? A partir de los datos viejos de la empresa. Entonces, todo lo que hiciste mal en el pasado, lo va a replicar en el futuro porque así aprendió. Y dices, eso está pésimo. No, ¿por qué? Porque aprendió de lo que vio. Papás que fuman, hijos que fuman, papás que toman, hijos que toman, papás que son deportistas, hijos que... O sea, no es algo que digas, uy, qué raro, no, así de fácil, así es como está. ¿Qué es lo que pasa? Y me voy ahora a la parte económica. Si yo quiero hacer un sistema de selección de personal impecable, primero tengo que crear mi marco de contratación, mi marco de ético, integral, con equidad, con todas las esferitas que le quiera poner. Pero para hacer eso tengo que saber de recursos humanos o de gestión de talento, como le quieras decir al departamento. Pero si yo no entiendo de recursos humanos, de reclutamiento y selección, entonces no voy a poder enseñarle a alguien que automatice un procedimiento de estos. Y si yo no sé que probablemente sea tan importante la actitud como la aptitud, y que tenga que alinear los valores de la persona con los valores de la empresa, entonces lo que voy a hacer es un sistema muy mecánico, muy rápido, que aprendió de mis errores del pasado, y cuando diga, oye, ¿por qué me estás pasando 9 currículums de hombre y 1 de mujer? Es que la inteligencia artificial discrimina. No, es que históricamente has contratado de cada 10 personas, 9 hombres, 1 mujer, y lo único que hizo fue aprender de eso y lo replicó. La inteligencia artificial, la aplicación, no tiene capacidad de determinar qué es bueno, qué es malo. Te puede explicar qué es bueno y qué es malo, pero para ella no puede tomar, no toma la decisión de esto es bueno, esto es malo, no razona, no tiene criterio. Entonces, pues esa parte hay que tener mucho entendimiento, y mucho entendimiento del lado del que va a contratar el servicio para meter algo de inteligencia artificial en la empresa, porque si no entiendes tu empresa o lo que quieres hacer, que es algo netamente humano, entonces va a llegar el tecnólogo y te va a decir, no hombre, rapidísimo, bajamos los datos de Wikipedia y ahí lo arreglamos y vemos esto y le metemos un código de ética de la UNESCO y te arma un Frankenstein que no tiene ni pies ni cabeza, que va a funcionar bien y rápido, pero no te va a servir. Así Entonces eso, Elena, es bien delicado, porque luego, claro, al tecnólogo dice, no, pues ahí está, es que tú me dijiste mal, es que tú no sabes, y el de la empresa dice, pues es que yo pensé que esto jalaba solo, pero tú me dijiste que pensaba. Y entonces ese tema social creo que puede ser muy delicado, y me parece que en general con la mayoría de personas que he platicado, pues lo primero que brinque es, pues primero tienen que educarse un poco, tienen que entender un poco, conocer un poco, porque si no, entonces vienen las falsas expectativas, y creo que ahí ustedes tienen mucha experiencia en aclarar el panorama de todo esto que estamos viviendo. Sí, y sabes que también entender cuál es el papel de cada quien,
porque cuando vienen estos comentarios así como, oigan, pero es que un legislador, ¿cómo va a ser de tecnología y decirles, ¿no? A la gente cómo hacer los sistemas? Bueno, es que no se trata de eso, no es de decirle, oye, es que si haces un sistema para analizar currículums, entonces tienes que usar estos parámetros y estas etapas. No, eso no se tiene que hacer. Pero lo que sí se puede hacer, por ejemplo, es crear obligaciones o mecanismos de transparencia, ¿no? Y que la gente esté informada si su currículum lo analizó una inteligencia artificial y que haya obligaciones también de analizar los resultados, de validar y de estar haciendo, por ejemplo, una evaluación de impacto ético del sistema. Y hay muchos mecanismos, entonces es más bien como habilitar, ¿no? Mediante estos mecanismos que haya una suerte de autorregulación, porque si se aplica, si la gente aplica estas herramientas de hacer un ejercicio de una evaluación de impacto ético, en esa evaluación puede salir, oye, es que este sistema sí está discriminando, ¿no? Por edad, y ahí mismo, pues entonces vamos a regresar, vamos a ver si este se puede arreglar o si mejor vamos con otro proveedor y vamos a buscar a un proveedor que no esté, que su sistema no esté discriminando, que tenga publicados los resultados de sus evaluaciones, y eso genera una autoeducación, y eso es regular. O sea, hay muchas maneras diferentes de entrar a este tema, como dejándole el espacio a cada quien, porque la parte ya de diseño, pues esa sí se la tienes que dejar a los que conocen de su materia, cómo diseñar. Pero entonces, digamos, los que se encargan de la parte ética, de la responsabilidad, de prevenir daños, sí tienen que poner, oye, tú diseña no el sistema como quieras, pero tus resultados tienen que ser, tienen que permitir una evaluación, tienen que estar ajustados a estos principios éticos y tú sabrás cómo le haces, ¿no? Pero estos son los principios. Oye, y aquí me lleva una reflexión para que las herramientas de inteligencia artificial te entreguen algo, tienes que tener claro qué es lo que quieres. Y me acuerdo mucho de un meme por ahí que vi hace probablemente 2 o 3 años, cuando empezó a popularizarse el uso del ChatGPT, al principio que decía, oye, que todos los diseñadores vamos a ser sustituidos por herramientas de inteligencia artificial, y el otro le decía, sí, pero para eso el cliente tiene que tener claridad en qué es lo que quiere. Y decía el tercer cuadrito, decía, estamos salvados, ¿no? Porque entonces, y así es, porque de repente la inteligencia artificial, las herramientas te van a decir el cómo, pero no te van a decir el qué, ni tampoco te van a decir qué hacer, ni tampoco te van a dar una evaluación crítica. A final de cuentas, aunque va a parecer contradictorio, Elena, está muy limitado lo que te entrega, y está muy limitado no en cantidad de información, sino en el aspecto crítico de la interpretación de la información, que esa es una habilidad netamente humana, y es justo lo que debemos de tener bien claro, ¿no? Así es, y ahí la necesidad de que todo el mundo entienda que necesitamos supervisión humana, y ahí regresamos a lo que decías, regresamos a lo básico, ¿no? A lo que se ha estado enseñando desde hace siglos: lógica, capacidad crítica, la manera en que aseguremos que las personas, ¿no? Los humanos que estamos a cargo podamos expresar claramente un problema, poder dar instrucciones lógicas y secuenciadas. Y a veces eso puede sonar muy fácil, pero no todo el mundo está preparado para hacerlo, tristemente. O sea, sí necesitamos reforzar estas capacidades básicas, porque entonces llegamos a este pensamiento mágico, ¿no? Porque te preguntan, cualquier opinión sobre un tema, y ahorita sí, ya nunca falta alguien que dice, es que yo le pregunté a ChatGPT y me dijo esto. Y dices, bueno, pero es que
una opinión reflexiva sobre un tema, no se la vas a preguntar a ChatGPT, y más si incorpora apreciaciones éticas. Eso, y desde ahí entender para qué sirve y para qué no sirve, ¿no? Y ni siquiera esa línea se está entendiendo bien, y esta también es una parte de responsabilidad social, ¿no? De hacernos conscientes y responsables de para qué lo usamos y para qué nos sirve. Sí, fíjate, yo les digo que un problema que yo veo con esto de inteligencia artificial es que hay demasiado Hollywood, demasiadas redes sociales y demasiada prensa, ¿no? Y déjame decirte, yo tomé la decisión hace 2 meses de dejar de presentarme como experto en inteligencia artificial, porque lejos de ser algo bueno, para mí ya ahorita es algo malo, me voy a quemar porque veo a los que se presentan como expertos en inteligencia artificial y digo, Dios mío, o sea, sí, están el 99%, sin exagerarte, lo que le sigue de farsantes o de ilusos. Y yo no quiero que me confundan con esas personas. Entonces, es complicado. Y déjame regresar a otro punto de lo que comentabas, que me parece que es bien importante para que la gente que nos escucha y quien quiera meterse en esto pueda entender como por dónde estar viendo. 2 puntos. Decías cuando te puse el ejemplo de Internet, tú dices, oye, es que quiero aprender herramientas de inteligencia artificial generativa. Dices, bueno, hay un bloque que se llama procesamiento del lenguaje natural. Yo lo estudié en la carrera en 1984. Los conceptos son los mismos, o sea, leer la oración, no las palabras, leer la oración, pasarla por un filtro semántico que genere un entendimiento, no una interpretación, traducción, un entendimiento de, en la medida de lo posible, el contexto de la oración, y entonces eso va a servir para algo, en este caso para hacer una búsqueda, por ejemplo. Y de regreso es igual, el resultado de la búsqueda le pone un contexto semántico para que lo entiendan. Ese proceso no ha cambiado desde hace 40 años. Es el mismo, claro, cambia la herramienta, es más precisa, entiende un poquito mejor, entiende varios idiomas, pero es lo mismo. Entonces, ese tema, digo, a mí me parece que es básico, el entender esos bloques que no cambian, Elena. Y el otro, hablabas ahorita de la parte de la lógica y la secuencia. Yo hace 3 meses, con el mismo ChatGPT, le pedí que me hiciera un programa de estudio de lógica aristotélica, que me parece que es el que más enredados, finos tiene los conceptos de lógica, porque no puedo estar metiéndome a fondo a sacarle jugo a inteligencia artificial, ni a enseñarla, si no tengo mucha claridad en las premisas, en los silogismos, en los absolutos, porque entonces me voy a hacer bolas y voy a hacer bolas con los que esté hablando y a los que les esté enseñando. Y llevo un par de meses estudiando y haz de cuenta que todo es nuevo, o sea, como si nunca lo hubiera estudiado. No, aunque llevé en prepa, si no me equivoco, alguna materia de lógica, en sistemas, en programación, llevas algo de lógica para ver hacer los algoritmos y eso. Realmente les estoy resignificando mi entendimiento de la lógica y ese tipo de cosas, dije lógica aristotélica, o sea, de hace 2000 años. Sí. Entonces, Elena, eso que nos recomiendas me parece que es muy bueno y aquí, pues como tú nos dices, hay que encontrar esos puntos que no cambian, entenderlos, porque, regresando a la otra sugerencia, el sistémico, esas son partes de arriba del suprasistema que funcionaban ayer, antier, mañana, pasado mañana, dentro de 10 años van a seguir funcionando. ¿Por qué? Pues porque así es. Entonces, creo que eso es básico y reitero, la información que genera, métanse es centro-medio-i.org. Es centro i pegado, es i latina, .org, todo en minúsculas, y ahí van a encontrar muchísimo material. Una de nuestras misiones es educar, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos son bienes públicos, van a encontrar
podcasts, conferencias, documentos, conversaciones, y además mucho de ello es verdaderamente accesible. Eso también siempre hacemos un esfuerzo para que las conversaciones sean accesibles, que las puedan entender todas las personas, independientemente de su preparación, su perfil. A veces usamos lenguajes muy especializados, ¿no? Para cada profesión. Entonces, sí hacemos un esfuerzo para que esto sea muy accesible, pero muy, muy de calidad, ¿no? Con información de calidad. Entonces, sí los invito. Tenemos unas charlas en podcast con gente súper interesante, pero hablando de cosas que nos afectan, ¿no? A todas las personas, de privacidad, de acceso de niños en las redes sociales. Van a ver dónde está la nube, bueno, en fin, ¿no? Y mucho, todo alrededor del tema de la ética y de por qué a todas las personas nos debe interesar. Estamos inmersos, ¿no? En una revolución sociotecnológica que nos está arrastrando. Entonces, hay que gobernarla también con este concepto de la gobernanza, que nosotros controlemos para qué queremos la tecnología, ¿no? Cómo lo vamos a emplear, y que obtengamos lo que queremos de la tecnología, y que no nos dejemos arrastrar por el fenómeno tecnológico, ¿no? Y que nos lleve a cualquier lugar. Claro, repito, centro.org, con I de integridad, con I de innovación, con I de interesante, con I de curiosidad, aunque no tenga I, no importa. Métanse, realmente no se van a encontrar ni con ecuaciones, ni con algoritmos, ni con rutinas en Python, ni con un entramado de datos complicados. Se van a encontrar cosas con mucho sustento y con lenguaje del diario, así como estamos ahorita platicando Elena y yo. Así lo van a encontrar, y créanme que van a entender y van a poder resignificar muchas cosas. Y aquí la parte educativa es básica. Si en general la parte educativa es muy importante, en este tema de inteligencia artificial que nos está impactando a todos, Elena, pues todavía creo que más importante. Oye, ya casi al cierre del programa, Elena, recomendaciones para las personas que nos están viendo en vivo por Zoom, por Facebook, por LinkedIn, por YouTube, o los que están viendo la repetición, o los que nos están escuchando en el podcast. ¿Qué recomendaciones les das a los que nos están escuchando? Ay, bueno, leer, ¿no? Creo que hay muchas obras súper interesantes sobre esta parte, ¿no? Que tenemos que cuidar la tecnología, claro, con la advertencia de que no es para asustar, no es para decir, oiga, no usen inteligencia artificial, no, para nada. Hay que usarla, pero entender de qué nos tenemos que cuidar, usarla de una manera muy consciente y controlándola, ¿no? Que nos sirva. Y sí, mucho fortalecer estas habilidades básicas de razonamiento. Cuando se ha puesto de moda, por ejemplo, ¿no? Que hay que aprender el prompt engineering, y la verdad digo, bueno, es una palabra, ¿no? Un concepto muy cool, y bueno, no tiene nada nuevo, es poderse expresar congruentemente, es el problema, el objetivo que quieren alcanzar, y cómo explicar el 1, 2, 3, de darle instrucciones claras, ¿no? A la tecnología para que nos dé reglas lo que queremos. Y eso es súper básico, como les digo, es comprensión lectora, es lógica, es esforzarnos en expresarnos de una manera lógica, por pasos. Yo también siempre creo que nos puede ayudar mucho pensar en que tenemos un aprendiz, ¿no? Un aprendiz que todavía no tiene mucha experiencia, pero sí muchas ganas, y que es muy inteligente y muy trabajadora. Entonces, mira, vas a hacer esto, pero yo te digo cómo lo vas a hacer. Primero vas a hacer esto, luego esto, buscas la información aquí, luego al final revisas que no te haya pasado tal o cual, y me lo das de esta manera, ¿no? Eso es lo que hay que hacer con la inteligencia artificial, y nos va a funcionar muy bien.
Y lo revisamos Totalmente. al final, porque nadie entregaría aquí, ay, lo que me dio mi jovencita esta que está empezando a trabajar, no entregaríamos algo así. Entonces, acordarnos de eso. Oye, en alguno de los cursos, cuando estaba explicando prompt engineering, me dijeron, pues es que es igual que siempre, en la forma de pedir está el dar. Es eso. Tan fácil y tan complicado como eso, ¿no? Si pides Así mal, es. si pides a medias, pues te van a entregar mal a medias, ¿no? Sí. Entonces, bueno, siempre las habilidades humanas son las que más tenemos que estar impulsando y desarrollando. Y pues como bien nos comentas, Elena, a estudiar, a revisar, a ver, a leer para que puedan tener un mejor entendimiento pues de cualquier cosa que tengan por ahí. Y mira, aprovechando, si no han leído mi libro, Al que madruga, la inteligencia artificial le ayuda, que es algo con refranes explicando la inteligencia artificial, ¿no? Ahí está en Amazon, está en Kindle, si tienen Unlimited lo pueden leer sin costo. Entonces, bueno, denle una revisada, ahí platíquenme. Y pues, Elena, prácticamente ya cerrando el programa, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, y pues a todos los que nos acompañan cada uno de los jueves desde hace 5 años ya con el programa, pues les agradecemos mucho. Elena, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo, es un gusto. Igualmente, que tengas muy buen día y nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía en el Café de Innovación. Hemos explorado, aprendido y conectado con la increíble comunidad de innovadores como tú. Pero nuestra conversación no termina aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, mantente al tanto en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos la revolución de la innovación. Hasta la próxima semana, donde seguiremos explorando el futuro. Café de Innovación, donde cada despedida es el comienzo de una nueva aventura. ¡Hasta pronto!